Jesús, aleluya. Dios me les bendiga en este precioso día febrero 10 del 2021. Un día maravilloso que el Señor hizo para que los alegremos y los gocemos en su presencia. Esperamos en el Señor que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en su casa y que todos estén llenos de salud. Aleluya. Yo vengo a predicarles en esta hora bajo un tema: consecuencias del pecado oculto. Y para ello vamos a tomar en las Escrituras la segunda carta del libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos y luego vamos a indagar en la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Aleluya. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey y con todos sus siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no descendió a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venir la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que no sean heridos y muera. Para que sea herido y muera. Y así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde se sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Padre, gracias te damos, mi Dios, por esta palabra. Tu palabra es bendita, Padre. Yo te pido que sea usted hablando conforme a su voluntad, Padre Santo, a lo que usted, Padre, traiga para su pueblo, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, mi Dios. Aleluya. Muy bien. Vemos, hermanos, aquí un acontecimiento muy triste, muy lamentable, el cual el Señor me inquietaba fuertemente para que yo trajera este mensaje este día. El Señor me hablaba a mi corazón y me decía: mira lo que está aconteciendo hoy en día en el pueblo,
que muchos están usando una excusa, la cual es tan lamentable. Usan un personaje, el cual el rey David viene y dice la palabra del Señor que un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero vemos aquí que este hombre conforme al corazón de Jehová era ser humano, tenía sentimientos, cometía errores y también tuvo consecuencias de sus errores. Así que vemos aquí que el rey David viene y dice que mientras él viene y manda, dice, a la guerra a Joab y a un ejército de Israel, dice que él viene y se queda en su palacio. Y dice que mientras él se paseaba en el palacio, dice que puede ver por el terrado, por su ventana, puede ver a una mujer, dice, la cual se estaba bañando, dice, y esta mujer era hermosa. Y mire que note una cosa muy importante que le voy a decir. El rey David, en cuanto mira a aquella mujer, le llama la atención y se desenfoca que el propósito que Dios tiene para con él. Cosa que hoy en día estamos viendo que está aconteciendo en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, que nosotros venimos a hacer muchas veces cosas tales como iguales que el rey David, pero cuando nosotros vamos a cometer tal pecado, digo nosotros, pero no porque yo lo esté haciendo, me refiero a nosotros para que usted entienda de qué está hablando la palabra. Vemos aquí cómo el Señor viene y pone que este hombre, rey David, se encuentra en ese momento en la viva carne. En ese momento, el rey David, lo último que se está pensando es que él está espiritual. Lo último que él está pensando es que el ojo de Dios está viéndolo. Así que él lo primero que está viendo es en aquel lugar, en aquel terrado, en el palacio, miras a una mujer que está desnuda. ¿Y qué hombre al ver una mujer desnuda no va a ser tentado? Aleluya. Porque ese es el propósito de Satanás, hacerlo caer de una manera o de otra. Bendito Dios, aleluya. Y vemos aquí, hermanos, un acontecimiento el cual vemos que el rey David dice que viene y manda a preguntar quién es esta mujer. Aquella mujer que le había llamado la atención en cuanto la vio. Y manda a preguntar con los mensajeros quién es esta mujer que él acaba de ver. Y mire algo muy pero especial que le voy a decir. Algo tan real. Que el rey David manda mensajero y el mensajero no le vino con mentiras. El mensajero viene y le dice, aquella mujer se llama, oiga, le llevaron hasta el nombre, se llama Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Ok, aquí estamos viendo que el rey David es avisado de la verdad de quién es esta mujer, es avisado el origen y quién es esta mujer. Simple. En primer lugar le mandan a decir, mi señor, yo me imagino a los mensajeros le dicen, esta mujer se llama Betsabé, pero cuidado mi rey, porque es una mujer casada, es una mujer que tiene marido, y el marido de ella es uno que se llama Urías Heteo, uno que anda en la guerra, uno que anda peleando en el pueblo de Israel, uno que ha ido a dar su propia vida por amor a su siervo el rey David. Entonces el rey David en ese momento hace caso omiso, que no escuchó nada. Algo muy real que acontece hoy en día. ¿Cuántas veces tú has visto la mujer de tu prójimo? ¿Cuántas veces has visto el marido de tu prójima y has dicho, yo quiero estar con ese hombre, aún sabiendo que ese hombre o que esa mujer está casado, aún sabiendo que te va a traer consecuencias en tu vida matrimonial y en tu vida espiritual? Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Y muchos esperan la muerte física, pero no siempre es la muerte física. Muchas veces viene siendo la muerte espiritual. En este caso vemos que el rey David hizo caso omiso a la respuesta que le llevaron sus mensajeros. Le dijeron, aquella mujer se llama Betsabé, mujer de Urías Heteo. O sea, le hacen saber con tiempo, esta mujer está casada, rey, no puedes tocarla. Óigame, un hombre que tenía las mujeres que él quería, pero justamente se metió con la mujer de uno de sus mejores soldados. ¡Qué terrible! Vemos aquí
yo no me voy a enfocar mucho en la historia esta, pero vemos aquí el problema es la consecuencia del pecado oculto. Pecado que nosotros muchas veces pensamos que va a ser oculto toda la vida. El problema, hermano, es que si usted está haciendo un pecado tal como este, tarde o temprano el Señor lo va a sacar a la luz. ¿Y sabe para qué lo va a sacar a la luz? Para avergonzar al mismo Satanás. Porque el Señor los ama tanto que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aleluya, bendito el Señor. Y aquí vemos que el Señor viene y este hombre, rey David, viene y le hacen saber que era una mujer casada. Y aquella noche de placer, aquella noche que él vino y disfrutó a aquella mujer hermosa, vinieron consecuencias de ello, consecuencias que él no la pensó cuando él iba a cometer ese pecado, aleluya. Aquella mujer dice que viene y se purifica, óigame bien, se purifica de su inmundicia. O sea, esa mujer se sentía sucia. Esa mujer se sentía sucia porque sabiendo que era una mujer casada se fue a meter con este hombre, el cual era el jefe de su marido, el cual estaba en la guerra, que mientras su marido estaba exponiéndose en la guerra, esta mujer estaba haciéndole infiel a su marido. Y vemos aquí el acontecimiento que pasa. Esta mujer le manda a decir al rey: oye, señor rey, mira, pasó algo que no sé cómo explicártelo, pero quedé encinta, quedé embarazada. Y el rey David viene inmediatamente. Óigame, qué tremendo cuando hay pecado oculto. Mire que muchas veces nosotros hacemos tales cosas que no vemos la magnitud de las consecuencias que van a suceder cuando hacemos pecados tales como esto. El rey David lo único que pensó fue: yo tengo la solución, yo soy el rey. Yo tengo la solución en mis manos. Esta mujer le manda a decir: estoy encinta, estoy embarazada. El rey David viene y dice que inmediatamente cuando él se da cuenta de esto, manda a llamar, dice, a Urías Eteo, le manda a decir al encargado, le manda a decir, aleluya, que mande, dice, a Joab, le manda a decir a Joab: mándame a Urías Eteo pronto al palacio. Y este hombre se quiso justificar lavándose las manos, justificándose. Y mire qué terrible lo que este hombre quería venir a hacer, que mandó a llamar a Urías Eteo sabiendo que la mujer de él se había acostado con él y que no solo se acostó con él, también se había quedado embarazada. Y el objetivo que tenía el rey David era que este hombre regresara. Y mire lo primero que le dice: mira, vete a tu casa, has venido de tierra larga, ve a descansar, tómate un tiempo con tu mujer, ve y acuéstate con ella. El rey David lo que quería era que él se acostara con su mujer y que él pensara que el hijo que esa mujer iba a tener era de él, de su marido. Mas sin embargo, hay cosas que nosotros no entendemos el por qué muchas veces el Señor los ama tanto y el Señor está viendo que nosotros estamos insistiendo en querer estar en ese pecado, un pecado que a Dios no le agrada en total. El Señor desagrada lo que es la fornicación, el adulterio. El Señor detesta esa área y muchos hoy en día solamente usan la excusa que el Señor perdonó al rey David, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Y si el rey David pecó, ¿por qué yo no lo voy a hacer? El problema, hermano, es que hoy en día el pecado ya no está aconteciendo solamente en este. Muchos se enfocan en este solamente. Hay pecados que van más allá todavía de este pecado que David cometió, aleluya. Y aquí vemos que Urías Eteo fue un hombre recto, un hombre honesto, un hombre que viene y le dice: ¿cómo me pides a mí que me vaya a acostar con mi mujer, que vaya a tomar y a comer con ella? Cuando el pueblo, cuando la ciudad está siendo sitiada, mi jefe está siendo ya atormentado, está siendo atacado. Joab y todos los compañeros míos están mal en la guerra y tú me pides a mí que me vaya a acostar con mi mujer. No, Señor mío, le dice, no me pidas que haga tal cosa porque no lo voy a hacer. Por amor a tu alma, le dice, no me pidas que haga eso. Y no lo hizo. Él no se fue, él no se llevó a su mujer, él no se fue a acostar con su mujer. Así que el rey David se empieza a sentir acosado. Mira lo que hace el pecado oculto. El pecado oculto, en el momento que tú cometes el pecado, y si estás a punto de hacerlo, yo te digo con el corazón en mi mano y con la palabra que no hagas tal pecado.
porque te va a traer consecuencias. Mira lo que sucedió. El rey David se empieza a sentir acosado. Empieza a ver que no pudo convencer al marido de esta mujer que se fuera a acostar con él. No había de qué manera hacerle saber que el hijo que iba a tener ella no era de él. Así que vemos aquí que él empieza a hacer un plan macabro, fuerte, que en ese momento yo me imagino que el rey David no lo pensó en lo absoluto. Lo único que viene y hace es sacar conclusiones de qué manera salir del pecado. Y ese es el problema, hermano, que muchas veces nosotros cometemos pecados que pensamos que nadie lo sabe, que pensamos de que nadie lo va a saber nunca. Pero nosotros no sabemos que en ese momento tal vez nadie lo sabe. Tu mamá no lo va a saber, tus hijos no lo van a saber, tu marido no lo va a saber, tu mujer no lo va a saber. Pero va a llegar un momento que el ojo de Jehová está sobre encima de todos nosotros y que tarde o que temprano va a sacar ese pecado a la luz. ¿Sabe para qué? Para avergonzar a Satanás. Porque el Señor no es Dios que nosotros podemos burlar. Él lo ve todo. Ante Él dice la palabra de Dios que estamos desnudos, somos descubiertos. Aleluya. Y mire que el rey David hace un plan, el cual él pensó que era la mejor solución. Y resulta que lo que hace es agravar más el pecado. ¿Sabe cuántos matrimonios hoy en día se han metido en problemas como este? Que estando casados vienen y embarazan a una mujer fuera del matrimonio y luego vienen y esas mujeres tal vez están casadas con otros maridos y esas mujeres vienen a tener hijos, a concebir hijos del pecado, y lo que hacen es que como están junto con el otro marido, lo que hacen es que le hacen saber al marido que el hijo no es que es de ellos. Y ese pecado lo guardan por años y por años, lo guardan en su corazón. Ese es un pecado que te va a traer desgracia toda tu vida. Te va a traer amargura, te va a traer tristeza, te va a quitar el sueño. No vas a ser feliz, porque muchas veces pensamos que al hacer tal pecado vamos a satisfacer la carne. Aparentemente va a satisfacer la carne en esos momentos, pero la cosa es que ese pecado te va a traer remordimiento una y otra vez, te va a traer recordatorio lo que hiciste, y ese es el Espíritu Santo. Sea usted cristiano o no sea cristiano, el pecado tarde o temprano te va a traer consecuencias graves, consecuencias que te trae enfermedad, consecuencias que te trae aún la misma muerte. Y créeme que cuando te hablo de la muerte es porque aquí la palabra lo dice, aleluya. Y vamos a continuar la historia. Dice que cuando el rey David mira de que no pudo hacer caer a Urías en la trampa que él tenía para que esta mujer Betsabé le hiciera creer que el hijo que iba a tener era de él, viene y dice que lo emborrachó. Lo dejó que se quedara esa noche y el siguiente día volvió y dice que le dio a que comiera y bebiera y lo emborrachó con el propósito de que se volviera y se llegara a la mujer. Pero con todo y eso, este hombre Urías Eteo era tan recto. Pocos hombres hoy en día o pocas mujeres habemos que seamos rectas y seamos fieles a nuestros maridos. Seamos fieles a Dios ante todo. Tengamos el temor de Dios. Somos pocos los que hoy en día tengamos ello. Y mire qué tremendo, porque cuando este hombre mira que de ninguna de las dos maneras que él planeó hacer que él se viniera y se llegara a su mujer, viene y toma la decisión para él, para el rey David, la mejor decisión de su vida: quitarle la vida. Óigame, dos pecados que cometió el rey David, abominable ante los ojos de Dios. Viene y dice que al día siguiente, después que vio que lo emborrachó, después que le ofreció que se fuera a acostar con su mujer y no lo logró, dice que viene y escribe una carta, se la manda, dice, a este hombre, aleluya, a su jefe, y le manda a decir: vete, le dice, y vete, regrésate a la guerra. Y le manda a decir, aleluya, en el 13. Y David dice, le convidó a comer y a beber. Dice, venida la mañana, dice, escribió David, dice, a Joab, y le mandó a decir: manda a Urías Eteo al frente de la guerra. Ponlo en el lugar donde más peligro va a haber en la guerra. Y para que eso pareciera como un accidente. Óigame,
Oiga, ¿cómo la mente del ser humano viene a trabajar cuando nosotros no estamos en la voluntad de Dios, cuando el temor de Dios no está en nosotros? Lo último que nosotros estamos pensando es en las consecuencias que van a acontecer cuando nosotros cometemos pecados como este. El rey David viene y le dice, pon a Urías Eteo al frente de la guerra, y lo más recio que esté la guerra, ponlo al frente para que muera. Oiga bien, o sea, lo hizo con una intención seguro para que entonces él viniera y quedara justificado. Se justifica, aquí no pasó nada, nadie se dio cuenta, solo los mensajeros que estaban en el reinado, solo los que estaban en la casa del rey, solo los que fueron a traer a la mujer, se dieron cuenta de tal cosa que el rey hizo. Entonces el rey dijo, bueno, no, aquí no pasa nada, el pueblo no lo va a saber, nadie lo va a saber. Muriendo, como dice el dicho, muriendo el perro se acabó la rabia. Pero qué terrible. Qué terrible cuando nosotros venimos a poner el nombre de Dios como si Él fuera un objeto invisible, como que Él no los mirara, como si Él no existiera. Mire, ¿sabe cuántas veces nosotros venimos? Mire, pecamos a diario, pecamos a cada segundo. Aquí vemos un acontecimiento que el rey David hizo 2 pecados que le trajo consecuencias. Pecados que vino él y dijo, bueno, ya murió Urías Eteo, aquí no pasó nada. Y dice que más adelante, usted lee todo el capítulo 11, dice que más adelante vino, se llevó a la mujer de que era de Urías Eteo, se la llevó para el palacio, la tuvo como su mujer, aquella mujer tuvo su hijo. ¿Y qué pasó? El Señor viene y le mata a aquel hijo. Le mata el hijo que se había concebido por medio del pecado. ¿Por qué muchas veces nosotros decimos, ¿por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué seguimos estancados en esta área espiritual? ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos avanzar? Mire lo que le voy a decir. Le voy a mencionar algo que el Señor yo le toqué este tema del rey David porque muchos usan esas excusas de que si el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, pecó y porque Dios a mí no me va a perdonar. Le voy a decir lo que pasa. Muchas veces el Señor permite que esto sucediera, no para que nosotros pecáramos lo mismo que el rey David hizo. Estas palabras fueron escritas en este libro para que nosotros la tuviéramos como ejemplo y no pecáramos en ella. Esta Biblia no fue escrita para que la ignoremos. Esta palabra fue escrita en este libro para que la vivamos, no para que la ignoremos. Y mire que aquí hay otro pecado oculto que me llamó tanto la atención, que fue en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 9. Vemos un acontecimiento aquí, que vemos que Caín, en el 8 anterior del 9, vemos que Caín viene y se encela de su hermano Abel y empieza a haber indiferencia, ¿verdad?, entre hermanos, y le dice, mira, vamos a ir al campo, vamos a ir a hacer algunas cosas, y dice que mientras estaba en el campo, Caín viene y mata a su hermano Abel. Pero yo voy al capítulo 4 de Génesis, verso 9, vemos aquí que el Señor viene y está viendo el pecado oculto que cometió. El pecado oculto que para Caín nadie lo estaba viendo. Para Caín en ese momento solo se encontraba él y Abel, su hermano. Mire qué tremendo lo que le voy a decir. Muchas veces hay pecados que tú piensas que solamente tú y una persona más están haciéndolo y que nadie más lo está sabiendo. Pero Dios te está viendo. Y si Dios te está viendo, eso basta. Porque el Señor, Él es amor, pero dice que también es fuego consumidor. Él ama al pecador, pero también aborrece el pecado. Aleluya. Y mire qué tremendo, porque el Señor viene y le dice, oiga bien, el Señor ya había visto lo que Caín había hecho a su hermano. Y viene y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Le dice el Señor a Caín. Directamente el Señor a Caín le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Abel. Y mire lo que le responde él. No sé, todavía que mata, todavía que comete el pecado grave que cometió en quitarle la vida a su hermano, todavía le dice, no sé, ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? ¿Cuántos pecados tú le conoces a tus hijos? ¿Cuántos pecados tú le conoces a tus hijos y se los aplaudes?
¿Cuánto pecado tú dejas pasar en tu casa y tú dices, pero es que es mi hijo? ¿Cómo yo voy a sacar a mi hijo? ¿Cómo yo voy a hacerle saber a la gente lo que mi hijo está haciendo? Estás otorgando pecado oculto. Estás haciendo que la ira de Dios esté sobre tu casa. Bendito Dios. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados, oiga bien, tus pecados y los que tú también ya sabes, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, oiga bien, el que lo confiesa y se aparta, oiga bien qué tremendo, y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, si tú has venido haciendo pecados, tal como esto, como lo que cometió el rey David, o tal vez pecado muy pequeño que tú dices, pero nadie me está viendo. ¿Sabe cuántos ministros, cuántos pastores hoy en día dentro de las iglesias saben de hermanos que están pecando, que están cometiendo pecado oculto y se callan? ¿Sabe cuántos? Me decía el Señor, muchos. Muchos, ¿sabe por qué? Porque no quieren que se les vaya y les siguen dando privilegio y los siguen tendiendo en el altar porque son líderes, porque tienen un llamado. ¿Qué no sabe que Dios te va a pedir cuenta? ¿Sabe qué le dijo el Señor a Caín? La sangre de tu hermano está sobre ti. ¿Sabe qué quiso decir el Señor en ese momento? ¿Cómo me dices a mí que no sabes dónde está tu hermano? ¿Sabes lo que acabas de hacer con tu hermano? Acabas de cometer un pecado oculto. Yo te vi, dice el Señor. Yo te vi cuando lo estabas matando. Yo te vi cuando derramaste su sangre. Y tú me dices que no sabes de él. ¿Sabe cuántos hermanos saben del pecado oculto de los hermanos y se los encubren aún dentro de las iglesias? Pecados que nosotros decimos, pero es que ese no es mi problema. Que Dios se encargue con el hermano, que Dios se encargue con el ministro, que Dios se encargue con la hermana. Hermano, si tú sabes que hay un pecado de este tamaño, un pecado de gravedad, tú no puedes callar tal cosa. Aunque el pecado sea pequeño, ¿sabe qué me decía el Señor mientras yo oraba por esta palabra? Y esta palabra el Señor me la dio hace como 2 semanas y apenas ahorita yo decidí traerla porque yo quería que el Señor me la volviera a confirmar. Y ¿sabe qué me decía el Señor? Hay muchos dentro de las iglesias ladrones. Muchos se están robando dentro de las iglesias. Muchos están mintiendo. Usan mentiras allá afuera. Mire lo que me decía el Señor. Hay muchos, dice el Señor, que están usando los altares y son mentirosos. Pero cuando hablo de mentiras, no son mentiras que la hizo ahorita y se terminó, no. Habla de mentiras que traen consecuencia. Mire, el Señor me decía, mire, hay muchos dentro de las iglesias que mienten al gobierno diciendo que tienen tales dependes y no los tienen. Muchos dentro de las iglesias vienen y van a pedir ayuda a los gobiernos para que les ayuden con cuestión de la comida, con cuestiones de pagar biles. Y mienten y siguen mintiendo. Y ya se les confrontó con la palabra. El pastor ha venido predicando sobre la mentira, sobre el no pecar, sobre el no mentir, sobre el no tener que usar mentiras para agarrar beneficio. ¿Y sabe qué? Siguen haciendo el pecado. ¿Y sabe cuál es lo más terrible del caso? Es que el ministro lo sabe. El ministro sabe que sigue mintiendo y lo único que el ministro hace dice, pues ya yo les prediqué, que Dios se encargue de ello. Pero lo sigue teniendo en el altar. Pecados ocultos que traen muerte. Pero usted va a ver a aquellas personas que están alabando al Señor, que usted aparentemente lo ve que están en el Espíritu y siguen mintiendo bajo la misma presencia de Dios. El rey David estaba cometiendo un pecado terriblemente grave ante la presencia de Dios. Y se quiso justificar mandando a matar a Urías Eteo diciendo, si se muere Urías Eteo no se van a dar cuenta de nada. Así hay muchos, me decía el Señor, muchos dentro de las iglesias pecando una y otra vez
mintiendo, diciendo el Señor me habló, el Señor me dijo esto y el Señor no ha hablado. El Señor me decía, el pecado se ha agravado. Mire, el Señor me decía, el pecado oculto en la iglesia se ha vuelto como un cáncer. ¿Y sabe cómo es el cáncer? El cáncer te va comiendo poco a poco. El cáncer te va comiendo a medida según vaya el pecado, el cáncer te va a ir comiendo por pedacito, por poquito. Y el Señor dice, te voy a dar este cáncer y voy a ir viendo qué tanto vas cambiando. Voy a ir viendo si a medida el predicador te va hablando y tú sigues cometiendo el mismo pecado, y tú sigues en la misma avaricia, y tú sigues mintiendo para sacar beneficio. Oh, pero la palabra se te ha estado predicando. El mensaje, el hombre se ha esforzado por predicarte. El hombre se ha esforzado por traerte mensaje de confrontamiento. Deja de mentir, deja de robar, deja de engañar. Óigame, ¿y sabe qué es lo más peor del caso? Que siguen haciendo el pecado. El pecado, me decía el Señor, dentro de las iglesias se ha vuelto como un cáncer. La crítica, el engaño, se ha vuelto un cáncer. Un cáncer el cual muchos lo están ignorando, lo están tomando en poco. Pero la ira del Señor está sobre los hijos de Dios. Aquí no está hablando de cualquier personaje. Aquí está hablando del gran rey David. Un personaje el cual todos los identificamos quién era el rey David. Un hombre que vino a pasar persecuciones grandes cuando el rey Saúl lo venía persiguiendo. Y el Señor lo libró de muchas muertes, de mucha muerte. Y más adelante nosotros voy a hacerle otro mensaje de las consecuencias que vinieron de ello. Pero una de las consecuencias, el rey David viene y dice, muriendo Urías Eteo, hago llegar a la mujer que era de él a la casa. Tiene el hijo mío y aquí cuento terminado, no pasó nada. Óigame, no fue así. El Señor viene y le hace saber que todo aquello que él hizo en lo secreto, el Señor le dice, lo voy a hacer que sea público para avergonzarte a ti y avergonzar a Satanás. Y dice que aquel hombre viene y se empieza a tirarse, dice, de su rostro en tierra por 7 días. Dice que ese hombre no comió ni bebió nada, se puso hasta en ayuno. Óigame, oiga lo que hace una persona todavía en pecado. O sea que hay personas que están cometiendo pecado y todavía ayunan. Mire qué tremendo. Personas que todavía están cometiendo mentiras y ayunan. Y usted va a pensar que son espirituales porque están ayunando. El rey David había cometido un pecado y ayunó, pero no dice que se arrepintió en ese momento. Dice que se puso a ayunar para que Dios le salvara la vida de aquel niño. ¿Sabe cuánta persona, me decía el Señor, hoy en día están usurpando el nombre de Él en vano? Usando el nombre de Dios en vano, diciendo que Dios está con ellos, que sienten la presencia de Dios y siguen pecando, siguen odiando, siguen hablando de sus hermanos, siguen criticando a su prójimo. Y le voy a hablar con la palabra, que muchos se enfocan solamente en el pecado que cometió el rey David, pero hay pecados que traen muerte, como le vino al hijo del rey David, el hijo que tuvo con esta mujer Betsabé, en el pecado. Pero hay otro pecado también que te trae enfermedades del alma, enfermedades del corazón, enfermedades que tú dices, ¿por qué siempre estoy triste? ¿Por qué siempre estoy en esta situación agobiada? ¿Por qué no me levanto? ¿A quién le estás otorgando pecado? ¿A quién tú le conoces pecado y le sigas aplaudiendo? ¿Porque es tu pastor? ¿Entonces le vas a seguir aplaudiendo el pecado? Oh, porque son tus líderes, porque ellos no pueden ser descubiertos porque son líderes. Es tiempo de ponerlos a cuenta con Dios. Te voy a leer una historia que sé que te va a interesar mucho y mira lo que sucede cuando tú vienes y aplaudes el pecado oculto de tu hermano. El Señor confrontó a Caín y le dijo, no me mientas, tú sabes el pecado oculto que cometiste contra tu hermano. Tú sabes lo que veniste haciendo y me estás diciendo que no sabes de él. Y el Señor le dio una advertencia y trajo consecuencias. Y usted lee el 10, el 11 del mismo capítulo 4 de Génesis. Usted va a leer las consecuencias que tuvo por haber pecado y haber ocultado ese pecado. Pecado que tú muchas veces lo conoces a tu hermano. Pecado que tú sabes que tu hermano está pecando y lo tienes en el altar. Pecado que muchas veces tú sigues ayunando y haces cuenta como el rey David.
haces caso omiso y haces ignorante de la palabra que el predicador te ha llevado, y tú dices, ¿y quién es este para venirme a decir lo que está haciendo? O ¿sabe qué hacen muchos? Me decía el Señor, cuando el predicador lleva el mensaje, vienen y lo que hacen es, se arrepienten por una semana. Y Señor, perdóname, mira lo que hice, Señor, yo no lo quise hacer, no lo quiero seguir haciendo. Y vienen y después que se le pasó, no fue que se arrepintió del pecado, fue que se conmovió de lo que le dijeron por medio de la palabra. Lo que hizo fue que le golpeó la palabra. Lo que no entiende que cuando la palabra va y golpea es porque Dios quiere que cambies esa condición. Y mire que la palabra de Dios dice ahí en Mateo, dice que no necesariamente tenemos que nosotros venir y usar el método de venir y acostarlo con alguien más, no. Dice la Biblia que con tan solo codiciar la mujer del prójimo o el marido de la prójima, con tan solo codiciar, usted ya pecó en su corazón. Mire qué tremendo es el cometer el pecado cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros no tenemos conciencia en ese momento que el ojo de Dios los está viendo. Mire lo que sucedió en Números capítulo 12. Mire qué tremendo. Y le voy a decir por qué muchos solamente se enfocan en el pecado de David. Fornicación, adulterio. Pero hay pecados más terribles que están dándose dentro de las congregaciones y fuera de las congregaciones, que le estamos dando poca importancia y que están siendo de gravedad en la iglesia. Mira lo que pasó con María y Aarón y qué pasó por lo que estaban haciendo. Mira, Números capítulo 12, verso 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Empezaron a criticar a Moisés de la mujer de Moisés, porque era cusita, o sea, era morena. Y dice, y dijeron, oiga lo que, mire lo que está pasando. Por eso el Señor me decía, lleva esta palabra, porque muchos se enfocan solo en el pecado del rey David, pero este pecado que les voy a hablar ahorita está siendo más grave dentro de las iglesias y están haciendo como rey David, haciendo caso omiso y no le están dando la mayor importancia dentro de las iglesias. Y dice, y dijeron, María y Aarón dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Oiga bien, criticaron, empezaron a decir, miren, solo a Moisés le habla a Dios. ¿Y nosotros qué? A nosotros porque Dios no los habla. ¿Y dice qué? ¿Quién dice que lo oyó? Jehová. Oh, pero ahí solo estaba Aarón y estaba María. Pero entonces aquí vemos de que dice que Dios lo oyó. Y mire lo que sucedió. Y dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió la columna de la nube y se puso sobre la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros, oiga la palabra que Dios le dijo, pongan mucha atención, le dice, oigan ahora la palabra, le dice, oigan, dice ahora mis palabras, ¿ok? Cuando haya, ese fue el Señor hablando, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le dice, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no con figuras, ni veré la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo. Oiga lo que le voy a decir. Como no tuvieron temor de hablar contra su siervo, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve.
Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: oh Señor, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque lo cometemos, dice, actuando, dice, y hemos pecado. No, dice, quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida, dice, su carne. Mire cuando hay una persona humilde. Dice, y vino Moisés. Entonces vino Moisés y clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Qué tremendo, qué lindo cuando tú tienes el temor de Dios. Qué lindo es cuando tú vienes aún sabiendo que Dios te da palabra para que tú le des al pueblo, y te ignoran y burlan la palabra, y lo que hacen es que se empiezan a llenar de ira, y empiezan a ver a aquellas personas, empiezan a sacar el enojo porque les molesta que tú les llevaste un mensaje de parte de Dios. Y me llama la atención lo que el Señor le dice a María. María tiene un comentario con Aarón y le dice: mira Moisés con esa mujer que se encontró cusita, morena. Le dice: y mira Moisés cómo se cree. ¿Le suena algo a usted parecido a eso? Mira cómo se cree ahora, ya que Dios solamente a él le habla. Y entonces dice, y aquel hombre dice que era humilde, dice, sobre todos los hombres de la tierra, era humilde Moisés. Imagínense, hablaban de una persona muy humilde. Y entonces dice, y le dijo Jehová, y mire lo que me gustó, lo que el Señor le contesta, y le dijo: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salgan solo los tres del tabernáculo, porque te voy a sacarle. Y le dice el Señor a Moisés: te voy a revelar un pecado oculto, Moisés, un pecado oculto que yo lo escuché. Tu hermana María y tu hermano Aarón estaban hablando de ti. Y mira, el Señor te lo va a revelar, créemelo. A mí Dios me revela esas cosas, y yo sé por qué se lo digo. Y mire, le dice: salgan los tres. ¿Por qué no sacó a todo el pueblo de Israel? ¿Por qué no sacó a todas las tiendas que habían ahí? El Señor sabe lo que hace. Y dice: salgan los tres. Y le dice el Señor a Moisés: mira, te voy a revelar un secreto, un pecado oculto que escuché de María y Aarón. Estaban hablando de tu mujer. Y mira lo que pasó. Le dice, y salieron de la reunión, dice, entonces descendió, dice, la columna de Jehová. Entonces cayó la presencia de Dios ahí a confrontarlos. Ese es el problema, que muchas veces ignoramos y pensamos que Dios está acá haciendo caso omiso al pecado que estamos cometiendo. Agarramos siempre el pecado de David y David y David. Si el Señor perdonó a David, ¿por qué no a mí? El problema es que estos pecados están siendo más graves que el pecado que cometió el rey David. ¿Por qué? Porque dice que, ¿por qué le digo que este es tan grave? Porque esto es algo que está aconteciendo hoy en día dentro de la iglesia. Y dice que el Señor viene y le dijo: oíd ahora mis palabras, Cuando yo decida, dice, cuando yo, dice, entre a vosotros, dice, profeta de Jehová, cuando yo venga y use a un hombre para profetizar, oiga bien lo que le dice, cuando yo use a un hombre o a una mujer para profetizar, le dice, le voy a aparecer, le dice, no solo le voy a aparecer, le voy a hacer que profetice. ¿Sabe cómo? Le dice, en sueño. Y no solo en sueño, también me le voy a aparecer. Le voy a hablar y le voy a hablar la condición en la que se encuentra. Le dice, ¿cómo la ven? Yo soy el que decido lo que voy a hablar y con quién. Porque muchas veces, muchos dentro de la iglesia dicen, ¿por qué Dios no me habla? O muchos fingen en decir que Dios les habló, porque piensan en su inconsciente que Dios les habló. Y muchos dicen, a mí Dios me habló y me dijo esto y me dijo lo otro. Pero el Señor dice que no es así. El Señor dice a quién Él llama y a quién Él le habla. Y dice que Él primeramente le habló a un hombre limpio de corazón, humilde, que no había sobre toda la tierra un hombre como Él, limpio y humilde de corazón. Y dice, el Señor le dice, a mí me place a quien yo usar, a mí me place a quien yo llamar. Y si yo decidí llamar a Moisés, ¿cuál es el problema? Escúchenlo y cállense y no lo critiquen, porque por las cosas que ustedes hicieron,
por haberse levantado contra mi ungido, contra mi siervo, contra mi hijo, ahora yo les voy a enseñar que la nube de Jehová se va a apartar sobre su vida. ¿Por qué muchas veces ustedes no sienten la presencia de Dios? ¿Por qué muchas veces dicen, por qué todo el mundo alaba? ¿Por qué todos sienten presencia y no siento nada? ¿Por qué muchas veces estoy en la iglesia siempre metido y no siento nada? ¿Por qué muchas veces siempre miro que todos alaban, todos glorifican a Dios y yo no siento nada? ¿Qué es lo que estás guardando en tu corazón? ¿Cuál es el pecado oculto que te está atormentando? ¿Qué es lo que estás encubriéndole a tu hermano? ¿Qué es el pecado pequeñito que tú sabes de tu hermano y se lo estás encubriendo? ¿O por qué muchas veces vienes y te molestas la palabra que Dios te manda? ¿Por qué vienes y en vez de agarrar la palabra y decir, Señor, gracias por la palabra, hablas del ungido de Dios? ¿Sabes por qué? Porque tú andas en pecado oculto también. Porque tú no vas a reconocer cuando Dios te habla. El apóstol Pablo dice en la primera carta de los Corintios, dice que el carnal no puede entender lo espiritual, pero el espiritual no es juzgado por nadie. ¿Sabe por qué? Porque el espiritual sabe bien lo que habla y sabe bien lo que dice. Y el espiritual no se anda disculpando de la palabra que Dios le dio. El espiritual se afirma y se mantiene en la palabra que Dios le dio. Cuando tú escuches a un cristiano que da una palabra y después se quiere retractar en la palabra que Dios según le dio, ese mensaje no venía de Dios. Porque cuando Dios te da un mensaje, Dios te hace así, te rasguye, te inquieta, te exhorta hasta que tú lo das. Cuando tú ya das el mensaje, tú sientes que tú quedaste libre de aquel mensaje que Dios te dio para que llevaras al pueblo de Dios. Si ya el pueblo no te escuchó, tú saliste de tu responsabilidad en llevar el mensaje. Pero el problema es que hay muchos que conocemos pecados del hermanito y los quedamos con la boca cerrada. Y si vienes y le dices al siervo, al ministro, el pecado que ya tú sabes del hermanito, y con todo y eso sigue poniéndolo a participar, ya tú saliste de tu responsabilidad. Y la sangre o el pecado que aquella persona sigue cometiendo y no siendo confrontado, ¿sabe qué va a pasar? Va a venir sobre ti. Va a venir sobre ti porque aquí dice la palabra. Eso le pasó a Caín. Vino sobre Caín el pecado oculto que tenía contra su hermano. Y esa es la consecuencia de hoy en día que decimos, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué no siento? ¿Por qué no siento? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué el Dios solo le habla al hermano o a la hermana? ¿Y qué tiene de especial este hermano y qué no tengo yo? Y venimos y todavía la cosa es que Dios quiere que confieses tu pecado públicamente. Dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado públicamente, dice que Él lo va a recompensar, aleluya. Él va a recompensarlo porque fuiste valiente. Dice el apóstol Pablo ahí en Apocalipsis, capítulo 3, verso 16, dice el apóstol Juan, dice a la iglesia, le dice, ¿por cuánto? Le dice, ni eres frío, ni eres caliente. Por cuánto, le dice, eres tibio, entonces te vomitaré de mi boca. ¿Sabe cuántos tibios es dentro de la iglesia y aparentan espiritualidad? Y no se lo digo yo. Le estoy hablando lo que el Señor a mí me dijo que le diera. ¿Sabe cuántas personas aparentan estar espiritual y andan muertos en la carne? ¿Andan muertos espiritual? Personas que te aparentan que andan con una santidad en la apariencia, pero por dentro andan un pecado que los anda matando. Odio contra su hermano. Critican entre sus hermanos. Se burlan de los hermanos y hasta llegan a decir que los mensajes que aquel hermano, aquella hermana, aquella persona despreciable que tú llegas a ver en el templo, Dios le abrió su boca y le dijo, llévale el mensaje hasta fulano porque está haciendo pecado muy malo. Y viene y lo que dice es, este mensaje no vino de Dios. Es pecado. Cuidemos lo que hablamos. Tengamos cuidado a las palabras que salen de nuestra boca. ¿Sabe cuántas personas están criticando a los siervos de Dios y están en los altares? ¿Sabe cuántas personas están criticando los líderes y están en los altares? ¿Sabe cuántos líderes están criticando a los hermanos y están en los altares?
pecado oculto, porque no son capaces de confesarlo y hacen caso como que no pasa nada, porque creen seguir ocultando el pecado al pastor, a la iglesia, pero Dios te está viendo y es con Él que te tienes que poner a cuenta, porque es Él el que te va a pedir cuenta en aquel día. Olvídate de lo que el hombre va a pensar. Aquí el Señor viene y primero escuchó a Aarón y a María hablar de Moisés, después sacó a Moisés, a Aarón y a María y le dice, mira, estos dos estaban hablando de ti, pecado oculto. Y después el Señor le dice, ok, te voy a decir algo, yo decido a quién escoger. Si yo no decidí escogerte a ti ni a Aarón, porque yo sabía que ustedes eran unos pecadores, porque yo sabía que ustedes fingían ser santos y no lo eran. Entonces dice, yo decidí escoger a Moisés. Así que si yo decidí escoger a Moisés, ustedes no tienen ningún derecho a hablar de Moisés. Entonces dice que vino consecuencias del pecado oculto por hablar de un hijo de Dios. Y cuando hablo de un hijo de Dios, me refiero a todo lo que se llaman ser hijo de Dios. Trajo consecuencia, le trajo una enfermedad maligna, una enfermedad como el cáncer, una enfermedad que la estaba comiendo, y dice que le dio una enfermedad por 7 días, y dice que no, le dijo, la sacaron de las tiendas, y dice que el Señor viene y le dijo, sáquenla por 7 días, que no entre a las tiendas. Y dice que el pueblo de Israel, todos se quedaron en sus tiendas y nadie salió hasta que ella viniera y fuera santificada, fuera limpia. ¿Por cuántas personas tú sabes que están cometiendo pecado oculto y no lo han confesado? Y tú lo sabes en tu corazón que están cometiendo pecado oculto y sigues otorgándole el pecado. Sigues aplaudiéndolo, pero tú lo sabes. Oh, yo no se lo puedo decir porque ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar de mí? Pero si Dios te está diciendo que le hables, ¿por qué te callas? ¿Por qué te callas? ¿Que no sabes que la ira de Dios va a venir sobre ti? ¿Que no sabes que va a venir consecuencias por tu callar? Por eso el Señor te mandó y te usó a ti. Dice la palabra del Señor que de lo más vil y despreciado Dios iba a escoger. ¿Sabes para qué? Para avergonzar al sabio, para avergonzar a aquel que cree que todo lo sabe, aquel que piensa que porque se sabe la Biblia ya es salvo, aquel que cree que porque se sabe la Biblia entonces puede pecar las veces que quiera, puede mentir las veces que quiera, puede decir que Dios le habló cuando Dios no le ha hablado y sigue pecando una y otra vez y oye mensajes de arrepentimiento y solo les conmueve un momentito y vuelven a pecar y vuelven a pecar y vuelven a pecar. Se burlan de Dios, se burlan del pecado que están cometiendo y creen que nadie lo sabe. Una mentira pequeña que tú hagas para beneficio de ti mismo, Dios te va a pedir cuenta. En la Biblia habla de una mujer y un hombre llamado Ananías y Zafira. ¿Sabe qué hacían Ananías y Zafira? Dice que se ponían de acuerdo los dos para mentir. ¿Sabes cuántos ministerios hay hoy en día se ponen de acuerdo para no tener que sacar a la luz los pecados ocultos de los hermanitos que saben que están pecando? ¿Sabe cuántos Ananías y Zafira hay dentro de las iglesias? Me decía el Señor, muchos. Y no porque están robando, muchos porque roban sí, pero porque están otorgando el pecado oculto. Y la cosa es que se ponen de acuerdo. Viene y dice, no, pero es que es mi mujer y yo no puedo quemar a mi mujer. Tengo que decir que sí porque mi mujer dijo que sí. El problema es que muchos usan a Ananías y Zafira solo por el robo. Pero es que a Ananías y Zafira no solo se le acusó por robo, se les acusó por pecado oculto, por mentir, por otorgar el pecado. Pero hubo un hombre que fue fiel a Dios y que no le importó lo que el pueblo hablara o dijera, que fue Pedro. Y Pedro le dice, ¿por qué mienten? ¿Por qué me mienten a mí que no saben que no es a mí a que mienten? Es al Espíritu Santo. ¿Por qué mienten al pastor? ¿Por qué mienten al hombre de la iglesia? Es que no es al hombre que tienes que tenerle temor. Es que es a Dios que le tienes que tener temor. Es que Dios quien te está viendo y Dios te está confrontando para que no sigas pecando más. Sabes que muchos, dice el Señor, están beneficiándose de tantas mentiras y no tienen ningún poquito de reargüellimiento en el corazón. Y lo primero que decimos cuando nos vienen las pruebas, Satanás me hizo caer en pecado. Satanás me atacó con mis hijos. Satanás me atacó en esta área. Satanás me atacó por allá. Pero muchas veces no es Satanás. Muchas veces eres tú mismo. Porque muchas veces tú le abres la puerta a Satanás con tus propias decisiones que tomas, creyendo que nadie lo sabe. Y ese pecado oculto te está guardándolo ahí.
Día tras noche te lo estás guardando. Y el problema es que mientras no lo saques a la luz, Dios no te va a poder ayudar. Dios quiere ayudarte, porque la Biblia lo dice, que el que confiesa sus pecados, Dios te quiere ayudar. Si tú estás cometiendo un pecado muy pequeño que tú creas que Dios lo va a ignorar, que Dios lo va a pasar por alto, no, Dios no te va a pasar por alto ningún pecado, porque tú vas a ver las consecuencias de Dios. Dios te va a quitar y te va a hacer que caigas hasta lo más profundo de la tierra para que tú te humilles y que te reconozcas que el pecado que has estado cometiendo ha sido la consecuencia de las malas decisiones que has venido trayendo. El Señor viene y dice en el mismo proverbista Salomón lo dice, el que confiesa sus pecados, dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Y muchos se enfocan en lo económico, no, es en todas tus áreas. No vas a prosperar en lo espiritual, nunca vas a sentir la presencia de Dios, vas a aparentar una vida espiritual pero no va a ser espiritual, vas a decir que el Espíritu Santo te tocó y no va a ser el Espíritu Santo, muchas veces va a ser emoción en la carne. ¿Por qué? Porque tú estás guardando el pecado oculto. Y dice, pero dice, oiga, qué tanto amor lo tiene el Señor. Pero dice, el que lo confiesa, oiga bien, el que lo confiesa y no lo vuelve a hacer, va a alcanzar misericordia. Yo pequé hace mucho tiempo. Yo no estaba casada, yo tuve mis hijos. Yo no le había dado tanta importancia a como yo estoy conociendo la palabra hoy en día. ¿Sabe qué le digo yo al Señor? Señor, ¿cómo te agradezco que me hayas apartado de pecados tan graves como esto? Porque ahora mi corazón se duele y le dice, Señor, ¿cómo es posible que yo te haya fallado de esa manera que te fallé? Pero yo lo confesé. Yo creí en mi corazón que Dios iba a hacer algo sobre mi vida. Y a medida yo confesé mi pecado, el Señor empezó a limpiarme. Empezó a sacar pecados que estaban ocultos. ¿Sabe cuántas personas están hoy en día presos en las cárceles por cometer pecados ocultos? Y muchos venimos y defendemos a aquella persona que ha cometido el pecado oculto. Y los volvemos jueces y los volvemos partidarios de aquel pecado, de aquella persona que cometió el pecado. Y decimos, a mí me consta que esta persona fue incapaz de hacer esto. A mí me consta que esta persona no, oiga, hasta son capaces de venir a usar el nombre de Dios y decir que es mentira que esta persona ha pecado. Cuando Dios lo saca a la luz, cuando Dios te saca un pecado a la luz, ¿sabes para qué es? Es para que te avergüences y para que te arrepientas y para que no lo vuelvas a hacer más. El que confiesa su pecado y se aparta, dice el Señor, alcanzará misericordia. Y esa misericordia no te la va a dar el hombre. Esa misericordia te la va a dar Dios. Mira lo que dice Lucas capítulo 8, verso 17. Dice, porque no hay nada oculto. Oye lo que dice Lucas 8, 17. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. No hay pecado oculto que no haya de salir a la luz. Hermana Keren, pero ¿cómo Dios lo saca a la luz? Tranquilo, Dios va a usar a alguien. En la persona que tú menos te la esperes, va a usarla para que te hable y te confronte a tu pecado. A mí Dios me confrontó mis pecados. Por mucho tiempo venía teniendo pecados ocultos. Pecado de mentira, pecado de cizaña, de estar hablando del uno, hablando del otro, hablando del prójimo. ¿Sabe qué? El Señor me hizo libre. ¿Sabe por qué? Porque confesé mis pecados. Porque le dije al Señor, saca esto que hay dentro de mí y no permita que yo hable de mi prójimo. Y cuando alguien quiera venirme a hacer algo, Señor, ayúdame a someterme a ti y ayúdame a soportar las pruebas. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a orar por aquellos que me han hecho daño, aquellos que me han herido, aquellos que me han ofendido. Y ¿sabes qué, hermano? Te voy a decir algo. Para la gloria y la honra de Dios, me han hecho daños terribles. He derramado sangre, lágrimas de sangre. Se han levantado contra mí y me han levantado la guerra al mismo Satanás con todos ellos. ¿Sabe qué pasó? Yo ahora en día puedo decir, Ebenezer, hasta aquí tú me has ayudado. ¿Sabes por qué? Porque mientras aquellos se dañaron en el corazón, juzgándome, levantándome falso, golpeándome en mi corazón, haciéndome heridas profundas,
Dios estaba trabajando en mi vida. Dios mandó un bálsamo sobre mi corazón y Dios empezó a trabajar. ¿Y sabe para qué? Para que mi corazón no se quedara dañado. ¿Y sabe qué es lo que hago yo hoy en día? Orar por aquellos que se levantaron contra mí. Orar por aquellos que un día me levantaron la guerra. Orar por aquellos que un día vinieron y dijeron que los mensajes que yo llevaba no eran de parte de Dios. Orar por aquellos que incluso dijeron que la palabra que yo llevaba no venía de Dios. ¿Sabe qué? Eso es terrible. Porque nosotros es mejor no abrir la boca. Si tú no estás seguro que el mensaje viene de Dios, ponte a orar por aquel hermano, por aquella hermana. Ora por ellos. ¿Y sabes qué? ¿Cómo te das cuenta que Dios te habló? Porque te está hablando a tu condición, porque te está hablando al pecado que estás cometiendo, pero tú no quieres reconocerlo porque tú no quieres que nadie lo sepa. Quieres seguirlo teniendo guardado. Pero aquí dice, Lucas lo dice, que no hay ningún pecado oculto que no salga a la luz. No hay ninguno que esté oculto, ninguno. Todos van a salir a la luz. Y mire, y cuando nosotros tenemos pecado oculto, el Espíritu Santo se contrista y se va. La presencia de Dios se va de tu vida. Muchas veces decimos, ay, es que la presencia de Dios me tocó porque me quebranté y lloré. Muchas veces no es la presencia de Dios. Muchas veces se llaman remordimientos, culpabilidades, pecado oculto. Es lo que te hace muchas veces confundir presencia de Dios y el pecado oculto. Yo voy a dejar hasta aquí la palabra, porque si yo sigo predicando más, voy a dañar el mensaje. Solo te voy a dejar con este último texto que dice así. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. La paga del pecado es muerte. No le otorgues pecado a nadie. Tú que te llamas a ser una hija de Dios, tú que te llamas a ser adoradora de Cristo y sabes el pecado que tus hijos están cometiendo en tu casa y le abres las puertas para que vayan a pecar en tu casa, es momento que te pongas a cuenta con Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que no confiesa sus pecados, Dios no va a tener misericordia. Y entre más tú le abras las puertas al enemigo, vas a vivir en una vida raquítica, una vida con enfermedades, una vida con pobreza espiritualmente y, ¿sabes qué más? Peor del caso, vas a vivir con una vida con culpabilidad todo el tiempo. Y te voy a dar una mala noticia, no vas a entrar al reino de los cielos, porque el que comete tal pecado no va a entrar al reino de los cielos. No critiques a tu hermano, no critiques al ministro, no critiques a nadie que está alrededor tuyo. Más bien, cierra tu boca y órale al Señor. Esa lección yo la aprendí mucho y yo te doy como mi consejo que me ha ayudado tanto, que Dios me ha bendecido en una manera sobrenatural y yo tengo gozo en mi corazón. Yo me alegro con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, aleluya. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios me lo protege y seguimos orando los unos por los otros. Y recuerda siempre una cosa, Jesucristo te ama y Él quiere salvar tu vida. Bendito Dios.